Ya llegó el primer veredicto internacional sobre el actuar de las Fuerzas Armadas y de los Carabineros de Chile en las recientes protestas. Es que primero el ejército durante el estado de emergencia junto con las fuerzas policiales de los carabineros y hasta el día de hoy de forma sostenida los carabineros han llevado a cabo ataques generalizados en contra de la población usando la fuerza de manera innecesaria y excesiva con la intención de dañar y castigar a aquellas personas que valientemente continúan en las calles ejerciendo sus derechos de la libertad de expresión y la asamblea pacífica. El presidente Sebastián Piñera, por su parte, y en reacción a este informe de Amnistía Internacional, ha dicho que las reglas de uso de la fuerza de los carabineros fueron establecidas y revisadas para cumplir con el respeto a los derechos humanos. Admite, sin embargo, que quizá algunos carabineros no se hayan apegado a protocolo frente a lo que sería esta situación y al mismo tiempo ha dicho que se va a investigar. Hay, sin embargo, en el informe una línea categórica en lo que es ese documento en el que se establece que no son hechos aislados, que responden a un patrón consistente, dice Amnistía Internacional, y que se debe hacer valer la responsabilidad de mando ante tribunales. Queremos conocer lo que sería la opinión de un experto en este tema. Claudio Nash me acompaña desde Santiago de Chile, experto en derechos humanos. Claudio, bienvenido, muy buenas tardes. Y una primera opinión que nos quieras compartir sobre este primer veredicto internacional. Muchas gracias, Gabriela, por el contacto. Lo primero es la importancia que tiene para Chile este informe que comienza ya a ver los primeros resultados de la supervisión internacional. Claro. Y la importancia que tiene comenzar ya a saber cuál es la visión que tienen los organismos de derechos humanos sobre las graves violaciones de derechos humanos que se han producido en Chile. Sin duda es un documento muy importante para nuestro país. Como chileno, en la historia chilena, en el contexto de la historia chilena y de la dictadura, ¿qué me dices tú? ¿Cuál es tu primera reacción? Mira, la primera reacción que uno puede tener es la impresión que causa volver a ver en Chile un informe de derechos humanos que hable de violaciones masivas, de violaciones graves a los derechos humanos. Esto es algo que entendíamos que no iba a volver a suceder en Chile después de la dictadura. Por lo tanto, impacta mucho desde el punto de vista, creo, de toda la sociedad, volver a constatar que esto se ha repetido en nuestro país. Sobre esta descripción de un patrón constante, continuo, que hace Amnistía Internacional. Esto es muy importante porque precisamente la discusión que en algún minuto se dio es la propia que se da a nivel mundial. La primera reacción siempre de los gobiernos cuando son acusados de violar gravemente los derechos humanos es negarlo. Pero cuando ya es imposible negarlo, cuando la evidencia hace que se reconozca que ha habido, comienza una segunda fase que es empezar a desligar responsabilidades. Yo creo que la respuesta del presidente Piñera hoy apunta a esa segunda fase. Es decir, si aquí han habido violaciones de derechos humanos, ese es el discurso, bueno, tendrán que responder quienes las cometieron directamente, de forma tal de buscar evadir justamente a lo que apunta Amnistía Internacional, que estos no son casos aislados, estos no son casos aleatorios que se han dado, sino que estos obedecen a un patrón de conducta y frente a eso la responsabilidad de mando que llega hasta el presidente de la República es una cuestión relevante. ¿Qué me dices en cuanto a esta crítica también que se hace de la decisión presidencial de haber utilizado desde un inicio a los militares? Bueno, esta fue una mala decisión, yo diría, desde todo punto de vista. Es decir, en un primer momento lo que hizo fue, más que restablecer el orden, fue exacerbar los ánimos. Sin lugar a duda, en un país que vivió 17 años de dictadura, volver a ver los militares en la calle hizo que, eso es lo que explica de alguna manera también por qué 1.200.000 personas salieron a las calles unos días después, porque había una sensación de que estábamos viviendo algo que no debía volver a pasar. Y suma
a eso, Gabriela, que con los militares en la calle, en su minuto, el presidente por televisión dijo que estábamos en guerra. Eso es gravísimo, porque esa guerra era contra el pueblo de Chile que se manifestaba. Entonces, se han dado todos los elementos en el país precisamente para generar una situación desde el punto de vista de los derechos humanos realmente de la mayor gravedad. En el balance de los hechos también están los saqueos, los incendios provocados a establecimientos a propiedad privada, a propiedad pública de los propios chilenos, en lo que algunos piensan es casi un sabotaje, pues, de la propia sociedad chilena. ¿Cómo establecer ese balance en lo que también va a tocar hacer tarea en esta otra parte del capítulo de esta historia, que son las manifestaciones? Sin duda, en el marco de las movilizaciones pacíficas se han producido hechos de violencia, y lo que ha habido, yo le diría a Gabriel, es una posición casi prácticamente unánime. Eso debe ser investigado. Si hay responsabilidades, deben establecerse a través de un debido proceso, y efectivamente ese es el rol que tiene la policía. La policía, el rol que tiene es cuidar que no se produzcan daños a las personas en primer lugar, claro, y evitar también daños a la propiedad. Ese es una obligación. El punto es que ese restablecer el orden tiene que hacerse con respeto de derechos, claro, humanos. Nada aporta a ese orden las denuncias que hace Amnistía en términos de las graves violaciones de derechos humanos. El primero de 3 informes, veredictos internacionales que se espera. Este es uno de ellos, Amnistía Internacional. Yo te agradezco mucho la oportunidad de charlar. No, yo le agradezco a ustedes el interés por lo que está pasando en Chile. Es fundamental para nosotros que esto se sepa. Muchas gracias, Gabriela. Regresamos.